Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast diario de Mantrailing, un podcast pensado para todos los amantes del mantrailing, en el que comparto con todos vosotros mis experiencias, aprendizajes, noticias y curiosidades sobre esta apasionante modalidad de búsqueda de personas con perros. Soy Mónica Díaz Trías y os invito a acompañarme en este apasionante viaje. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estéis muy bien. Empezamos un nuevo mes. El tiempo pasa volando. Antes que nada, gracias por estar aquí de nuevo. Espero que estéis disfrutando todos estos capítulos que voy compartiendo con vosotros de este blog. Para vosotros lo hago, porque me hace ilusión compartir las cosas que aprendo, ya lo sabéis. Y hoy quería compartir algo que, de hecho, me di cuenta de que no había hablado de ello, que es uno de los tipos de inicio que tenemos en el método coach, el Trail con Motivación de inicio retardado, o comúnmente llamado por nosotros un retardado. Estaba ayer haciendo un entreno con una gente, unos compañeros, y hice dos trails, y uno de los que hice fue un trail con motivación de inicio retardado, y en el que había una transición de rural a urbano, etcétera. No un trail muy largo, porque era el segundo que hacía, pero sí que hice este tipo de inicio porque me apetecía, ya que había más gente, que me lo grabasen y poder explicarlo y poder compartirlo, ¿no? Y estoy, de hecho, preparando el vídeo para colgar en YouTube. Y pensé, pues, que no había hablado de este tipo de inicio en el podcast. Y bueno, a eso vamos. Trail con motivación de inicio retardado, ya sabéis, los que nos seguís, que es uno de los tipos de inicio que tenemos, como he comentado antes, y es el que encadena el trail con motivación y el trail en el que no hay motivación, es decir, que no hay figurante delante motivando al perro antes de empezar, ¿vale? Ya sabéis que en el método coacher la figura del figurante, valga la redundancia, es imprescindible para construir el perro, ¿no? Para crear esa motivación, esa ilusión y esa comprensión de lo que es el trabajo del perro de mantrailing, ¿no? De lo que es seguir el olor de la persona, ¿no? Hay otros métodos que lo hacen de otra manera. Nosotros lo hacemos dándole mucha importancia al figurante, ¿no? Que es el que motiva en los trails iniciales en la formación del perro, que son los intensities. Motiva al perro y se va, ¿no? Y el perro aprende a seguir el olor de esa persona para que le entregue el premio. Pero eso es solamente la fase, es la fase inicial de la formación del perro, ¿no? Nuestro objetivo, ya sabéis, que es llegar a un punto con nuestro artículo de olor y allí hacer nuestra rutina de inicio. Y si hay olor, el perro pues que lo encuentre y siga el trail, ¿no? Pero para esto, digamos, tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que entrenar diversos aspectos, ¿no? En una progresión que está bastante ya marcada en el método, ¿no? Empezamos con los intensities, como he comentado, y el problema es que si saltáramos del intensity directamente al artículo de olor, nos encontraríamos que para el perro se genera un poco de confusión, porque si el perro está acostumbrado a que le motive la persona, el figurante, le enseñe su comida, deje el artículo y se vaya, y de repente no hay figurante delante, para el perro las cosas cambian, el escenario cambia, el juego cambia. El figurante mostrándole la comida a los intensities le garantiza que le va a encontrar al final. Pero si empezamos y no hay figurante delante mostrándole el premio, el perro puede pensar, bueno, ¿y dónde está mi figurante? Eso es lo primero que puede pensar el perro, que venga mi figurante. Por eso a veces no empiezan, o ladran o muestran confusión. Y después el perro tiene que entender que aunque no esté el figurante delante, va a recibir el premio después al final, ¿vale? Entonces esto es lo que le tenemos que explicar al perro. ¿Y cómo lo explicamos? Con el trail con motivación de inicio retardado. Es un tipo de inicio en el que el figurante estará delante del perro motivándole con la comida y se alejará, pero esto lo haremos antes de hacer toda la rutina de inicio, ¿vale? Esta es la gran diferencia entre el intensity y el trail con motivación de inicio retardado, o retardado, para no alargarme. Esto es lo que tenemos que explicarle al perro, ¿no? Vamos, en el retardado vamos a motivarle cuando el perro todavía no está vestido, no lleva el arnés o el condicionante de inicio, el figurante aparecerá en un punto, digamos, le motivará y se alejará. Y esperaremos un rato, un lapso de tiempo, antes de empezar toda la rutina de la vuelta de inventario, etcétera, etcétera, ¿vale? Hasta que hasta que el figurante ya no se vea y consideremos oportuno empezar la rutina, ¿no?
Es un ejercicio o un tipo de inicio tan flexible, tanto, que aquí me es imposible en 20 minutos que dura el podcast explicar todos los matices del retardado, pero sí que os voy a dar algunas pinceladas para que lo entendáis, ¿vale? Este retraso que establecemos, como podéis imaginaros, al inicio, las primeras veces que hacemos el retardado, lo tenemos que hacer muy breve, esperar muy poco rato. No para que el perro no pierda esa motivación, ¿no? Para que se parezca más al intensity, digamos, ¿no? De hecho, en estos primeros fases de retardado, digamos, las primeras veces que lo hacemos, estaremos en un punto, el figurante motivará y se irá, y nos esperaremos allí. El figurante habrá dejado el artículo allí delante nuestro, nos esperaremos allí, y cuando el figurante no se vea, haremos la vuelta alrededor de donde estamos, ¿vale? Es decir, que no vamos a movernos de sitio. Más adelante, lo que vamos a hacer es, para irnos acercando más a lo que es el inicio desde artículo de olor, el figurante motivará al perro en un punto, se irá, y nosotros nos alejaremos y nos desplazaremos al punto donde el figurante habrá tirado el artículo de olor, que será un punto distinto de donde nos ha motivado, y allí empezaremos todo. Y allí la imagen que tiene el perro del punto de inicio es distinta del punto donde le han motivado, ¿vale? Entonces este es digamos, os explico la fase más inicial y la fase más final del retardado, ¿vale? Para que entendáis que tiene todas unas variantes que le podemos ir introduciendo en base también no solo a la transición de intensity a artículo de olor, sino en base también a lo que necesitemos en ese momento, en ese trial en concreto, ¿vale? Recordad que no por el hecho de haber hecho intensity, el retardado y el artículo de olor, tenemos que dejar de hacer intensities y retardados, ¿vale? Eso está clarísimo, ¿eh? Nosotros siempre tenemos que alternar los tres tipos de inicio para que el perro siempre tenga una motivación elevada, y es criterio nuestro como guías o como instructores decidir qué tipo de inicio necesitamos en ese momento, ¿no? Para ese trial en concreto, en esa zona en concreto. Entonces, vais a poder consultar el ejercicio que hay, perdón, el vídeo que os colgaré en YouTube ahora, aunque hay otros retardados colgados en mi YouTube, pero este será el más reciente que encontraréis, y lo podéis mirar todo, porque incluso hay la imagen del esquema del puente que yo hice, ¿no? Para que se entendiera lo que son los dos pilares, el intensity y el artículo de olor, inicio desde artículo de olor, y el pilar de en medio, esa columna movible que es el retardado. Este es uno de los objetivos del retardado, ¿no? La transición, el ejercicio de transición para pasar de un inicio al otro, ¿no? Pero es un tipo de inicio que nos va muy bien también para bajar la intensidad de perros que se excitan muy fácilmente, que tienen ese lindar de excitación, o umbral de excitación, perdón, muy bajo, ¿no? Se excitan a la mínima. Entonces, a veces en los intensities se crea demasiada excitación. Ya sabéis que no es siempre así ni es necesario, ¿eh? Que sea así, porque nosotros cuando entrenamos los intensities, y de hecho tenéis un podcast hablando justamente de esto, ya hablamos de que no son para crear intensidad o excitación, ¿eh? Pero bueno, igualmente, el retardado va a bajar esa motivación del perro, ese punto de excitación demasiado alto, que a veces no nos interesa, ¿no? Antes de empezar el trial, ¿vale? ¿Por qué? Porque el rato de espera, ese lapso de espera que tenemos desde el momento en que motivamos al perro al momento en que empezamos, puede ser tan largo como queramos, ¿no? Como hemos comentado. Entonces, para un perro que está como muy motivado, demasiado quizás, o un poco excitado, vamos a esperar un rato más. De hecho, Kevin Kocher en el libro dice que cuando haces el retardado, deberías esperar a que el perro empiece a distraerse con otras cosas antes de irte hacia el artículo de olor, para empezar la vuelta de inventario, ¿vale? Es decir, que lo que queremos es que el perro le hayan motivado, se pueda empezar a distraer un poco, relajar un poquitín, y vayamos al punto de inicio donde está el artículo de olor, y allí es donde el perro, cuando vea el artículo de olor, recupere esa motivación y esas ganas y diga, ostras, es el figurante que me ha motivado antes, ¿vale? Pero ya sin tanta intensidad, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces el retardado es el ejercicio excelente para hacer esto, ¿no? Para trabajar con motivación alta sin demasiada excitación. Ya veréis que si tenéis perros tipo pitbulls, amstaffs, tipo, no lo sé, border collies o mallies que se excitan muchísimo, este tipo de inicios les va a ir de maravilla. También nos va a ir muy bien para hacer tries más largos con motivación. Ya sabéis que el intensity no es un ejercicio para hacer muchos metros de distancia de trial, de longitud. El intensity es un inicio motivacional en el que tenemos que empezar enseguida. Porque si hacemos toda la rutina, el figurante motiva,
y nos tenemos que esperar mucho rato, pierde sentido hacer intensity, ¿no? Porque el perro le va a empezar a bajar la motivación mientras espera. Entonces, los intensities tienen que ser, al menos el primero, digamos, cortito. No muy largo, ¿vale? Con un ángulo como mínimo, pero no muy largo, para hacer un componente, etcétera, etcétera, ya lo sabéis. Pero el retardado nos permite aumentar la motivación del perro, digamos, pero se puede esperar tanto rato como queramos, ¿no? Antes de empezar, y ya os digo que es un inicio ideal para esto, para trabajar, hacer tries más largos. También hay algunos componentes que a lo mejor son un poco difíciles de hacer en intensity y luego los podemos hacer en retardado, ¿vale? Ahora no vamos a entrar en detalles, pero bueno, ya veis que tiene muchos matices el retardado y que es muy útil para muchas cosas. Una de las cosas o de los problemas que dice la gente para hacer retardados, o que dicen que no les va bien, que no quieren hacerlos, que no les funcionan, que el perro se frustra, eso es muy habitual decirlo, y es porque o no se les ha explicado bien, o bueno, o a veces hay que explicar las cosas más veces, ¿no? Para que la gente acabe de entenderlas, ¿no? Es evidente que si tú vas a un seminario y te explican el retardado de una manera, ya habéis visto que hay muchas, de una manera, pues quizás esa manera a ti no te encaje o no lo hayas acabado de entender. Y no lo digo porque a la gente le cueste entender las cosas, es que a mí me pasó también. Me costó entender todos los matices y las posibilidades y las maneras de hacer el retardado y a veces decía, ostras, pues no me funciona muy bien, ¿no? Porque el perro se frustra, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es posible, claro, que se frustren un poco, pero se frustran en el intensity también, porque hay un momento en el que el figurante le va a motivar y el perro no va a poder empezar enseguida. Y aquí sí que hay un punto de frustración, pero es una frustración trabajable y asumible por parte del perro. ¿Vale? Entonces, esto sí que tenemos que velar porque sea ese punto de frustración que genera el deseo de querer ir a querer empezar, ¿no? Que es lo que queremos, que tenga esa motivación, ¿no? Entonces, maneras de evitar que el perro se frustre demasiado en el retardado es, primero, hacerlo muy progresivo, ¿vale? Hacer que el perro entienda, no puedo ir ahora, ya voy a ir más tarde, no pasa nada, me espero un poquitín, ¿vale? Entonces, podemos hablarle con voz tranquila para decirle, bueno, no vas a ir ahora, vas después, nos esperamos aquí, ¿sabes? Y calmándole con caricias suaves, etcétera, etcétera, si es necesario. Sí que nos lo vamos a llevar un pelín, digamos, para que camine, lo que comentábamos antes, que huela, cosas, no es la vuelta de inventario, todavía estamos, digamos, en el rato de espera después de motivar, le calmamos, nos movemos un poquito de la zona, para que el perro pues se empiece a distraer un poco, le podemos hablar tranquilos, y luego la siguiente, digamos, fase es cuando ya vamos hacia el artículo, el perro querrá ir hacia el artículo para empezar, ¿no? Vamos a tirar el condicionante encima del artículo de dolor y vamos a empezar a hacer la vuelta de inventario, ¿vale? Es importante que la hagamos, aunque nos parezca que el perro ya quiere ir, ya lo tiene claro, etcétera, etcétera. Ya se la hemos empezado a construir en el intensity, ¿no? Ahora se la vamos a construir en el retardado. En el retardado ya hay un trail, porque el figurante ya se ha ido por allí, ¿no? Ya hay un trail como mínimo, digamos, ¿no? Porque sabéis que muchas veces entrenamos en zonas muy contaminadas ya. Por nosotros, ¿no? Porque nos movemos en la misma zona haciendo trails con varios perros. Pero bueno, habrá un trail fresco como mínimo, ¿no? Y muy reciente. Entonces, para empezar y para que el perro no se frustre demasiado, la vuelta de inventario la vamos a empezar un poco apartados de donde está el trail, ¿vale? Para que de manera que cuando vayamos a cortar el trail, ya nos podamos ir directamente al punto de inicio para vestirle. Y cuando el perro corte el trail, le podemos decir, sí, muy bien, hoy qué bien, muy bien, venga, vamos rápido y te vestimos y empezamos, ¿vale? De esta manera, el perro entiende que, bueno, que llega allí, cuando corta el trail ya le vestimos enseguida. Más adelante, obviamente, esto lo tenemos que ir variando, ¿no? Cuando el perro ha entendido que no, que es un poco como primar, no voy enseguida a seguir el trail, voy a hacer la vuelta y luego me visten y voy, ¿vale? También es una cosa que el perro va a aprender porque como vamos a hacer ejercicios, como os comentaba antes, o trails en puntos donde hay bastante contaminación de olor, el perro va a aprender que tiene que hacer toda la vuelta de inventario para asegurarse de que el trail que va a seguir que ha encontrado es el más fresco del figurante. De hecho, en el entrenamiento nosotros tenemos ejercicios, como el del asterisco, por ejemplo, ya os explicaré qué consiste en algún otro momento, que los ingleses llaman the chicken leg, la pata de pollo, en el que hay varios trails del figurante. Con lo que si el perro, por ejemplo, coge uno y solamente se fija en ese uno, igual no es el más fresco, igual es el primero que ha pillado y no es el más fresco, entonces el perro iría a ese más fresco sin prestar atención en toda la vuelta de inventario, cosa que es un error, porque en la vida real, si vamos a buscar a una persona que se ha perdido desde su casa,
allí hay muchos trails de esa persona y queremos que el perro encuentre el más fresco. O si está yendo, yo que sé, un buscador de setas que ha ido a buscar setas, va y viene con el cesto cargado de setas y lo guarda al coche y en la última vez ya no vuelve, también hay olor y diversos trails de esa persona. Entonces, el perro tiene que encontrar el más fresco. Tiene que saber que tiene que hacer una buena vuelta de inventario alrededor del punto de inicio del artículo de olor para asegurarse de que el que pillará será el más fresco. Y esto lo hace a base de entrenamiento. Y eso es lo que le vamos enseñando haciendo la vuelta de inventario con contaminación del mismo figurante para que el perro diga, uy, hay más trails frescos, anda, pues tengo que encontrar seguir el más fresco, ¿no? Que es el que me va a llevar al figurante. Y eso es parte de la progresión del entrenamiento. ¿Que hay puntos de frustración? Ciertamente, sí, claro. Pero que si lo hacemos bien, el perro la frustración es mínima y va entendiendo cada vez lo que tiene que hacer. Por supuestísimo. Porque además eso está demostradísimo y comprobadísimo en los miles y miles de perros que entrenan siguiendo el método Kotcher y que están operativos y que están teniendo éxito. Y que hacen siempre la vuelta de inventario y que nunca se han frustrado y cuando se han frustrado ha sido muy poco rato y han entendido enseguida, vale, no voy en el momento inmediato en que me motiva, no voy a seguir el trail enseguida, pero si me espero y hago todas las cosas bien, voy a encontrar mi trail fresco y mi figurante, ¿vale? Entonces, no tengáis miedo de probar el retardado. No tengáis miedo de crear un punto de excitación en vuestro perro. Ay, de frustración, no pasa nada. Todos en la vida sufrimos un poco de frustración para luego avanzar, ¿no? Y no pasa nada. Así que, si por ejemplo veis que vuestro perro se frustra muchísimo, lo que podéis hacer es lo que vais a ver en el vídeo que voy a colgar en YouTube, no sé si hoy o mañana, depende. Vamos a ver de cómo va mi día. Pero entonces lo que vais a ver es que el figurante motiva en un punto y se aleja, estas son fases un pelín más avanzadas del retardado, de este tipo de inicio, se aleja por un punto. En este caso veréis que tenemos una furgoneta, nuestra furgoneta blanca que es muy grande, el figurante se aleja por detrás de la furgoneta hasta un punto y yo voy a ir al artículo de olor por otro lado, digamos, es decir, que voy a ir donde no hay trail del figurante, voy a cortar el trail en un punto, ¿vale? Que eso es una cosa que a veces al inicio hacemos, ¿no? Que vamos desde el punto donde motivan hasta el punto donde está el artículo de olor, por encima donde ha pasado el figurante, y el perro ya está casi siguiendo el trail antes de empezar, ¿no? Entonces cuando le paras allí para tirar el arnés y dar la vuelta de inventario, sí que frustras un poco al perro porque el perro ya estaba yendo en el trail, ¿no? Entonces no prestan atención al artículo, etcétera, etcétera. Entonces una manera de resolver esto, y si no os queda claro en esta explicación, podéis, ya os digo, mirar el vídeo, es que el figurante se vaya por un lado y nosotros vayamos hasta el punto donde está el artículo, que el figurante lo ha depositado un poco más lejos, caminando por otro lado donde no hay olor del figurante, hasta que nos topamos con el olor. Y en ese punto el perro lo que va a tener que hacer en la vuelta de inventario es entender la dirección hacia dónde va el trail, porque cortamos el trail en perpendicular. Y así os evitaréis la frustración de los retardados, que es lo que mucha gente dice, no, yo no quiero hacer porque no me interesa, porque no me va bien, porque el perro se frustra. Pues nada más. Este era el podcast que quería haceros hoy porque creo que no lo había comentado y bueno, es uno de los inicios más importantes también del método Kotcher porque ya os digo, es súper versátil. Podríamos llegar a un punto, solamente para daros un ejemplo de lo versátil que es, en el que el figurante vaya al coche, el perro esté en el coche, le motive dentro del coche mismo y se aleje. Y entonces, al cabo de un rato, 10 minutos a lo mejor o 5 minutos, bajamos al perro del coche. Nos vamos al punto de inicio y en ese momento el perro dirá, ¡ostras! El figurante que me ha motivado en el coche. Aquí tengo el olor. Fijaros que es súper versátil. Si tenéis dudas, no preguntadme. Intentaré también colgar en la Dream Can Academy un pequeño webinar sobre esto, porque creo que con imágenes lo vais a ver todo más claro y con ejemplos en vídeos, etcétera, etcétera, y las explicaciones, ¿no? Porque no lo tengo colgado y puede ser muy interesante tenerlo. O sea que, de alguna manera u otra, seguro que os puedo ayudar a que lo comprendáis mejor y lo podáis aplicar en vuestros entrenamientos. Nada más, que paséis un buen día y seguimos en contacto. Nos vemos en el siguiente. Un beso.